La sorpresa inicial de Alejandro de la Torre se disipó tan rápido como había llegado, reemplazada por una máscara de fría indiferencia, una expresión que había perfeccionado en innumerables salas de juntas para aniquilar cualquier amenaza a su imperio. Miró al niño, luego a Helena, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Un gesto cruel, diseñado para desarmar y humillar, para convertirla en una loca insignificante a los ojos de los demás pasajeros. Su mente, calculadora y estratégica, ya estaba evaluando la situación no como un reencuentro humano, sino como un problema corporativo que debía ser gestionado y neutralizado con la máxima eficiencia y el mínimo ruido. «Creo que me confunde con otra persona», dijo con una voz suave pero cortante como el cristal roto, cada palabra un golpe certero a la esperanza de Helena. Se irguió en toda su altura, ajustándose el nudo de su corbata de seda, un gesto inconsciente para reforzar su armadura de poder y autoridad. «Le ruego que me disculpe». Se dio la vuelta sin esperar respuesta alguna, dejándolos en una burbuja de incredulidad y silencio helado. Pero su negación no engañó a Helena ni por un segundo. «No va a escapar, no esta vez», pensó ella, una oleada de furia protectora recorriendo sus venas y ahogando el miedo que la había paralizado momentos antes. La mirada de desprecio de Alejandro había sido una afrenta directa a la existencia misma de Mateo, y el amor por su hijo era la fuerza más poderosa de su universo. Ya no se trataba de su propio dolor, se trataba del derecho inalienable de Mateo a conocer su identidad, a tener un nombre. Sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes, cerradas en puños. «Esto no ha terminado, Alejandro», susurró para sí misma, una promesa en el aire acondicionado del avión. «Esto no ha hecho más que empezar». Con un movimiento decidido y veloz, mientras Alejandro todavía le daba la espalda, creyéndose victorioso en su rápida retirada, Helena metió la mano bajo el cuello de su blusa, un gesto casi reflejo. Sus dedos encontraron el frío metal familiar de la cadena y sacaron el pequeño medallón precio de plata que siempre llevaba consigo, un tesoro oculto que se había convertido en el guardián silencioso de su secreto más profundo durante 5 largos años. Lo abrió con un suave y audible clic, un sonido que pareció cortar la tensión del ambiente, revelando la diminuta fotografía de Mateo sonriendo, una imagen radiante que contrastaba dolorosamente con la fría hostilidad del momento. Sin pensarlo 2 veces, sin darle tiempo a su mente para dudar, se levantó de su asiento, sosteniendo a su hijo dormido con un brazo y el objeto con la otra mano extendida. Se acercó a Alejandro, que ya estaba guardando su maletín de cuero en el compartimento superior, ajeno a la prueba que estaba a punto de enfrentar. «Quizás esto te refresque la memoria», dijo con una voz clara y firme, una voz que ya no temblaba, que hizo que un par de pasajeros cercanos giraran la cabeza con curiosidad. Le mostró el reverso del objeto, donde una fecha estaba grabada con una delicadeza casi imperceptible, la fecha exacta de la noche que había cambiado sus vidas para siempre. No era una súplica, era una acusación silenciosa, una prueba tangible que él no podía negar tan fácilmente como había negado su rostro. La pieza de plata brillaba bajo la luz artificial del avión, pequeña pero inmensamente poderosa. Era la conexión irrompible con el padre de su hijo, y ella estaba dispuesta a usarla como su primera e indiscutible arma en esta guerra. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los ojos de Alejandro de la Torre se clavaron en el objeto que ella sostenía frente a él, tan cerca que podría haberlo tocado. Por una fracción de segundo, una minúscula grieta
Apareció en su máscara de imperturbabilidad, un destello de reconocimiento, quizás de pánico puro y sin adulterar, cruzó su mirada antes de que lograra reprimirlo con la disciplina de un soldado. Sus abogados lo habían entrenado para situaciones como esta, para mantener la calma ante cualquier provocación, para no admitir nunca nada, para negar hasta lo evidente. Su mandíbula se tensó visiblemente, el único signo externo de la tormenta que se desataba en su interior, un huracán de recuerdos y posibles consecuencias. Miró a su alrededor con disimulo, consciente de las miradas curiosas de los otros pasajeros que ahora observaban la escena con interés. No podía permitirse un escándalo en un lugar tan público, tan expuesto. Con un movimiento rápido y casi despectivo, apartó la mano de Elena con un golpe seco. «No sé de qué me hablas», siseó en voz baja, su tono cargado de una amenaza apenas velada que pretendía intimidarla hasta el silencio. «Estás cometiendo un grave error si piensas que puedes extorsionarme. Te sugiero que vuelvas a tu asiento y olvides que esta conversación ha tenido lugar. Por tu bien». Se giró bruscamente, dando por zanjado el asunto, y se sentó en su butaca de primera clase, abriendo un periódico financiero como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero Elena vio la verdad en ese instante. Vio cómo sus manos apretaban el papel con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Sabía que había tocado una fibra sensible, había encontrado una grieta en la fortaleza. La batalla apenas comenzaba. A kilómetros de la opulencia fría y calculada de la mansión de la Torre, el apartamento de Elena en un modesto barrio obrero era un santuario de calidez y vida real. Las paredes, aunque necesitadas de una mano de pintura desde hacía tiempo, estaban cubiertas con los coloridos y caóticos dibujos de Mateo, explosiones de creatividad que daban vida a cada rincón. El aire olía a la cena casera que Elena había preparado con esmero, un aroma a hogar, a lentejas y amor, que contrastaba brutalmente con el perfume caro y la calculada frialdad que emanaba Alejandro. Cada objeto en el pequeño salón contaba una historia de lucha y ternura. El sofá ligeramente hundido en el centro, el lugar exacto donde le leía cuentos a su hijo cada noche hasta que se quedaba dormido. La estantería de madera barata repleta de libros de segunda mano y el único jarrón con una flor de plástico que Mateo le había regalado por el Día de la Madre. Aquí no había lujos, no había mármol ni obras de arte, pero había algo mucho más valioso. Había vida, risas espontáneas y un vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Este era el mundo que Elena había construido con sus propias manos, un refugio seguro lejos de las sombras de su pasado. Sin embargo, el encuentro casual en el avión había hecho añicos la frágil paz de su hogar. La sombra de Alejandro de la Torre se cernía ahora sobre ellos, una amenaza invisible pero palpable que ponía en peligro todo lo que ella había luchado por proteger con tanto esfuerzo. Su pequeño mundo perfecto ahora se sentía vulnerable, expuesto a una tormenta que no sabía si podría soportar sola. Aquella noche, mientras arropaba a Mateo en su pequeña cama con un edredón de superhéroes, la rutina familiar se sintió cargada de una nueva y pesada urgencia. Le leyó su cuento favorito sobre un dragón valiente, pero su mente no estaba en las páginas del libro. Repasaba una y otra vez la mirada fría y despectiva de Alejandro, cada detalle del encuentro grabado a fuego en su memoria. Mateo, con su increíble y a veces dolorosa capacidad para percibir las emociones de su madre, la miró con sus grandes ojos curiosos y llenos de preguntas. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó, su manita buscando la de ella en la penumbra de la habitación. Elena forzó una sonrisa, una máscara para protegerlo. «No, mi amor, mamá solo está un poco cansada». Pero Mateo no estaba convencido, y tras un pequeño silencio,
Susurró la pregunta que ella tanto temía. «Mamá, ¿por qué los otros niños del cole tienen papá y yo no?» La pregunta, tan simple y tan directa, la golpeó con la fuerza de un huracán dejándola sin aire. Lo abrazó con fuerza y un torrente de recuerdos la invadió. Recordó la noche en que conoció a Alejandro en una gala benéfica a la que había ido a trabajar como camarera. Él era encantador, carismático, y la hizo sentir como la única persona en el mundo, prometiéndole un futuro juntos que se desvaneció al amanecer. Ella, joven e ingenua, creyó en un cuento de hadas que resultó ser una cruel y calculada mentira. Después de aquella noche, él desapareció, borrándola de su vida como si nunca hubiera existido. «Pronto lo entenderás todo, mi amor. Tu mamá está aquí para protegerte siempre», le respondió, besando su frente. La promesa a Mateo no era solo consuelo, era un juramento solemne. Iba a luchar. La decisión se forjó en el silencio denso de la madrugada, sentada en la pequeña y gastada mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos. Durante 5 años, el miedo a su poder, a su influencia, la había paralizado por completo, convenciéndose a sí misma de que era mejor criar a Mateo en paz y en el anonimato, lejos de un hombre que claramente no lo quería, pero el encuentro en el avión lo había cambiado todo. Ya no era una posibilidad lejana, era una realidad ineludible y presente. El destino, o la simple casualidad, los había vuelto a cruzar en su camino, y ella lo interpretó como una señal inequívoca. No podía seguir escondiéndose, no podía seguir protegiendo a su hijo del mundo a costa de negarle su propia historia. Miró una fotografía de Mateo que tenía pegada en la puerta de la nevera, una imagen de su último cumpleaños, con la cara manchada de tarta de chocolate y una sonrisa tan radiante que parecía iluminar la cocina. Era por esa sonrisa, por esa alegría pura, que tenía que luchar, aunque le costara todo. Sacó una vieja caja de zapatos de debajo de la cama, un improvisado cofre de los pocos recuerdos que conservaba de aquella época. Dentro, entre algunas cartas y fotografías descoloridas, encontró un recorte de una revista de negocios con un artículo sobre los últimos éxitos empresariales de Alejandro de la Torre. Su rostro la miraba desde el papel, arrogante, triunfante y seguro de sí mismo. «Se acabó el miedo», murmuró Elena, su voz un eco en la quietud de la noche. Con manos firmes, buscó en internet el número de teléfono de la Torre Industries. Iba a empezar por el camino correcto, el oficial, aunque una parte de ella sabía que sería completamente inútil. «¿Voy a poder con esto? ¿De verdad estoy haciendo lo correcto?», pensó Elena, mientras el teléfono sonaba en su oído. Una duda fugaz y venenosa que intentó aplastar con todas sus fuerzas. La voz que finalmente respondió era impersonal, robótica, una barrera humana diseñada para filtrar el mundo exterior. «De la Torre Industries, ¿en qué puedo ayudarle?». Elena respiró hondo, intentando que su voz sonara calmada y segura. «Quisiera hablar con el señor Alejandro de la Torre, por favor. Es un asunto personal de carácter urgente». Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio que se sintió como una eternidad, probablemente mientras la operadora consultaba algún protocolo. «El señor de la Torre no atiende llamadas personales en esta línea». Elena insistió, la desesperación empezando a teñir su voz. «Es muy importante, de verdad. Por favor, dígale que llama. Elena García». La respuesta fue la misma, un guión recitado sin la más mínima emoción, sin un ápice de humanidad. Cada palabra era un portazo en la cara, un muro invisible que la separaba de él. El segundo y el tercer intento durante esa mañana no fueron diferentes. «El señor de la Torre se encuentra en una reunión muy importante. La agenda del señor de la Torre está completamente cerrada para las próximas semanas. Le ruego que no vuelva a llamar a este número».
La última frase, dicha con un tono de advertencia, la dejó helada. ¿Cuáles eran los canales adecuados para decirle a un hombre poderoso que tenía un hijo que no conocía? La burocracia era un arma tan poderosa como el dinero, un laberinto diseñado para desgastar y disuadir. Se sentía como si estuviera gritando en un túnel sin fin, tratada como una molestia insignificante. Pero se equivocaban. Cada negativa, cada portazo, alimentaba su resolución. Si no podía llegar a él directamente, encontraría otra manera. En su lujoso despacho con vistas panorámicas de la ciudad de Madrid, Alejandro de la Torre colgó el teléfono con su abogado personal. Su rostro, que antes había estado tenso tras el incidente del avión, ahora mostraba una calma fría y calculadora. Su asistente personal le había informado de las insistentes llamadas de una tal Elena García, interrumpiendo una reunión importante. El nombre le había provocado una punzada de profunda irritación, no de culpa ni de remordimiento. Para él, Elena era un cabo suelto de su juventud, un error de cálculo que ahora resurgía para amenazar la perfección de su presente, su matrimonio, su reputación. Como te decía, Ricardo, continuó la conversación interrumpida, su voz grave y sin emociones, ha aparecido una mujer del pasado. Dice, bueno, ya te imaginas lo que dice. Hizo una pausa, observando el tráfico de la calle de abajo como si fueran hormigas insignificantes moviéndose a su antojo. Es solo una oportunista, una más, buscando un día de paga fácil. Deshazte de ella, ofrécele dinero, una cantidad generosa, lo que sea necesario para que desaparezca de la faz de la tierra y firme un acuerdo de confidencialidad de por vida. No quiero que su nombre vuelva a ser mencionado en mi presencia, ¿entendido? Y asegúrate de que sea rápido y silencioso. No quiero más sorpresas. Colgó sin esperar una respuesta de su abogado, convencido de que el dinero, como siempre había hecho en su vida, solucionaría el problema de raíz. Subestimaba por completo la naturaleza de la amenaza. No se enfrentaba a la codicia, sino al amor incondicional de una madre por su hijo, y eso era algo que toda su inmensa fortuna no podía comprar. ¿Creen que pueden simplemente ignorarme, que pueden borrarme con una llamada? No tienen ni idea de la fuerza de una madre cuando lucha por su hijo, pensó Elena con una mezcla de amargura y un desafío creciente. La impotencia que sintió tras las llamadas fallidas se transformó lentamente en una energía combativa, en una furia fría y enfocada. Se dio cuenta de que jugar según las reglas de Alejandro era una partida perdida de antemano. Él controlaba el tablero, las piezas y las reglas del juego. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que crear su propio tablero. Pasó la noche en vela, con la única compañía de la luz azulada de la pantalla de su viejo ordenador, investigando, buscando asociaciones de madres solteras, foros de mujeres en situaciones similares, abogados especializados en derecho de familia, cualquier recurso que pudiera nivelar el campo de batalla. Leía historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Algunas habían ganado sus batallas legales, otras las habían perdido, pero todas, absolutamente todas, habían luchado con uñas y dientes. Se sintió menos sola, parte de una hermandad invisible de mujeres que se habían atrevido a enfrentarse al poder y al dinero. El miedo seguía ahí, un nudo frío y persistente en el estómago, pero ahora estaba acompañado de un propósito claro y luminoso. No se trataba solo de Mateo y Alejandro, se trataba de justicia, de dignidad, de no permitir que un hombre poderoso pudiera borrar la existencia de su propio hijo con un simple cheque. Al amanecer, con los ojos cansados, pero el espíritu completamente renovado, encontró el nombre de una abogada conocida por llevar casos imposibles, casos que nadie más quería tocar. Tenía una cita pendiente con el destino. El abogado de Alejandro, Ricardo Vargas,
Era un hombre cuya conciencia había sido reemplazada hace mucho tiempo por un código de lealtad inquebrantable a sus clientes ricos y poderosos. Era eficiente, implacable y carente de cualquier tipo de escrúpulos morales que pudieran interferir con su trabajo. Tras la llamada de Alejandro, puso en marcha el protocolo habitual para gestionar este tipo de situaciones delicadas. Primero, una investigación exhaustiva y discreta sobre Elena García. En cuestión de unas pocas horas, tenía sobre su mesa un informe completo sobre su vida, su trabajo a tiempo parcial en una cafetería, su modesto apartamento de alquiler, su falta de conexiones importantes, su círculo social reducido. Era, tal y como Alejandro había dicho, una presa fácil, una mujer sin recursos para librar una batalla larga. Ricardo sonrió con suficiencia mientras leía el informe. Este caso sería sencillo, un mero trámite. Considera el asunto zanjado, Alejandro. Me encargaré personalmente de que esta mujer no vuelva a molestarte, le había asegurado en 1900 su última llamada. Su estrategia era simple y brutalmente efectiva. El primer paso sería una oferta económica generosa, lo suficientemente grande como para tentar a cualquiera en su precaria situación. Si ella, por alguna extraña razón, la rechazaba, pasarían al segundo paso, la intimidación sutil y el desprestigio público. Tenía a su disposición un equipo de expertos en filtrar historias a la prensa sensacionalista, en sembrar dudas y en pintar a la víctima como una cazafortunas sin escrúpulos. Ricardo no veía a Elena como una madre luchando por su hijo, la veía como una variable molesta en una ecuación que debía ser resuelta con la menor cantidad de ruido y publicidad posible. Se sentía completamente seguro de su éxito inminente. La llamada llegó al día siguiente, por la tarde, mientras Elena preparaba la merienda de Mateo. No era de Alejandro, por supuesto, sino de un número desconocido que apareció en la pantalla de su móvil. Dudó un instante antes de responder, su corazón latiendo, con una fuerza desbocada en su pecho. La voz al otro lado era suave, culta, casi amable, pero con un filo de acero que no pasó desapercibido. Señora García, mi nombre es Ricardo Vargas. Soy el abogado del señor Alejandro de la Torre. La formalidad del título, la distancia que creaba, fue como una bofetada. Mi cliente me ha informado de su interés en contactarlo, continuó el abogado, eligiendo sus palabras con una precisión quirúrgica. Comprendemos su difícil situación y aunque mi cliente niega categóricamente cualquier tipo de vínculo con usted, está dispuesto a ofrecerle una ayuda económica muy sustancial para evitarle cualquier molestia futura y para que pueda asegurar el bienestar del niño. Hablamos de una cantidad de 6 cifras, libre de impuestos, a cambio, por supuesto, de su total y absoluto silencio, formalizado en un contrato de confidencialidad. La oferta quedó flotando en el aire, una cifra que podría cambiar su vida para siempre. Podría comprar un apartamento más grande, asegurar la educación de su hijo, vivir sin la constante preocupación económica que la ahogaba cada fin de mes. Era una tentación poderosa, una jaula de oro brillante y espaciosa, diseñada para silenciar la verdad. El abogado esperaba pacientemente al otro lado, seguro de que la codicia o la simple necesidad haría su trabajo. Por un momento, solo un instante, Elena sintió el vértigo de la posibilidad, pero entonces, la imagen de la cara sonriente de Mateo apareció en su mente. «Mi hijo no está en venta», respondió Elena, su voz temblorosa al principio pero ganando una fuerza inquebrantable con cada sílaba. Las palabras salieron de lo más profundo de su ser, una declaración de principios que la sorprendió incluso a ella misma por su propia y rotunda fuerza. «La dignidad de mi hijo no tiene precio. Lo único que quiero, lo único que he querido siempre, es que su padre lo reconozca. No me interesa su dinero manchado».
Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. El abogado Vargas no estaba acostumbrado a que rechazaran sus generosas ofertas, y mucho menos de una forma tan directa. Elena pudo oír un ligero carraspeo antes de que él recuperara la compostura profesional. Señora García, creo que no está entendiendo la generosidad de la oferta que le estoy presentando. Es una oportunidad única. Le aconsejo que lo reconsidere fríamente. Tomar un camino diferente, un camino contencioso, podría tener consecuencias desagradables para usted y sobre todo para el niño. La amenaza era sutil, envuelta en seda legal, pero inconfundible. Ya no era una negociación, era una advertencia, una declaración de guerra. Pero Elena ya no tenía miedo. La oferta y la posterior amenaza habían clarificado todo en su mente. Estaba en el camino correcto. He entendido perfectamente, señor Vargas, y mi respuesta sigue siendo no, un no rotundo. Sin esperar réplica alguna, colgó el teléfono. La mano le temblaba sin control, pero una extraña y poderosa sensación de calma la invadió. Acababa de rechazar una fortuna que solucionaría todos sus problemas materiales, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto por sí misma y la certeza de que estaba haciendo lo correcto por su hijo. Al otro lado de la línea, Ricardo Vargas se quedó mirando el teléfono en silencio por un momento, una sonrisa de suficiencia dibujándose en su rostro. Ingenua, pensó con desprecio. Cree que la moralidad y los grandes principios ganan batallas en el mundo real. Le enseñaremos una lección que no olvidará jamás. No se sentía frustrado por el rechazo. Al contrario, se sentía energizado. La fase de la negociación había terminado y ahora comenzaba la parte que más disfrutaba de su trabajo: la destrucción controlada de la reputación del adversario. Inmediatamente descolgó el teléfono y llamó al jefe de su equipo de comunicaciones. «Tenemos luz verde para la fase 2 en el caso de la torre», dijo con voz gélida. «Quiero que prepares un comunicado de prensa. Pinta a la mujer como una extorsionadora profesional, una cazafortunas que ha intentado aprovecharse de la buena fe del señor de la torre. Filtra a nuestros contactos en la prensa sensacionalista la historia de que tiene un historial de acusaciones similares. Siembra la duda, crea una narrativa en la que ella es la agresora y Alejandro la víctima. Quiero que para mañana por la noche la opinión pública la vea como la arpía que es. No dejes piedra sin remover». Colgó el teléfono y se reclinó en su sillón de cuero, sintiendo la familiar oleada de poder. La guerra no la había declarado Elena al colgar, la había declarado él en ese preciso instante. Y en las guerras que él libraba, nunca perdía. El dinero y la influencia eran su artillería pesada. El apartamento, que antes era su refugio y su santuario, ahora se sentía como el epicentro de un terremoto inminente, un lugar expuesto y vulnerable. El silencio después de la llamada del abogado era pesado, cargado de la amenaza implícita que él había dejado flotando en el aire. Elena caminó de un lado a otro de la pequeña sala de estar, abrazándose a sí misma, sabiendo instintivamente que al rechazar el dinero había cruzado una línea de no retorno. Se preguntó qué significaban exactamente esas consecuencias desagradables. Intentarían quitarle la custodia de Mateo. La despedirían de su trabajo inventando alguna excusa. El miedo, que había mantenido a raya con la adrenalina de la confrontación, regresó con una fuerza abrumadora. Se sentía terriblemente sola, una pequeña barca de papel en medio de un océano embravecido. Por un momento, la duda la asaltó con violencia. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba siendo egoísta al arrastrar a su inocente hijo a una batalla que podría destruirlos a ambos? Pero entonces su mirada se posó en un dibujo de Mateo pegado en la ventana, un sol amarillo y sonriente, con unos ojos enormes.
Era un recordatorio de la luz y la inocencia que estaba defendiendo con todas sus fuerzas. He declarado la guerra, pensó, mientras recogía del suelo un pequeño coche de juguete de Mateo, y no sé si tengo las armas para poder ganarla. Esta admisión de vulnerabilidad no la debilitó, al contrario, la ancló a la realidad. Abrazó una pequeña fotografía de Mateo que tenía en la estantería. En la foto, el niño la miraba con una confianza absoluta, con la certeza de que su madre podía con todo. Esa mirada era su combustible. No podía permitirse el lujo de dudar. Podía perderlo todo, pero no la inconfianza de su hijo. La primera andanada del ataque de Alejandro no tardó en llegar, y fue más pública, rápida y cruel de lo que Elena había imaginado en sus peores pesadillas. Ocurrió apenas 2 días después. Estaba en casa, doblando la ropa limpia mientras la televisión emitía las noticias de la tarde en un segundo plano. De repente, el rostro serio y compuesto de Ricardo Vargas apareció en la pantalla, de pie frente al imponente edificio de la Torre Industries, rodeado de micrófonos y cámaras como un general en el campo de batalla. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: "De la Torre Industries responde a rumores infundados". El corazón de Elena se detuvo en seco. La ropa cayó de sus manos al suelo. El abogado, con una expresión de calculada gravedad, leyó un comunicado que había sido preparado meticulosamente. En nombre del señor Alejandro de la Torre, y con gran pesar, nos vemos obligados a desmentir categóricamente las recientes y maliciosas acusaciones de una mujer que busca notoriedad y un beneficio económico ilícito, dijo Vargas, su voz resonando con falsa indignación. El señor de la Torre es la víctima de un claro y despreciable intento de extorsión por parte de una oportunista que pretende manchar su impecable reputación personal y profesional. Hemos intentado resolver este asunto de forma privada y generosa, pero ante su insistencia no nos queda más remedio que hacerlo público para proteger la verdad. Elena se quedó paralizada frente al televisor, viendo con horror cómo su lucha privada era distorsionada y convertida en un circo mediático. La palabra oportunista resonó en la habitación, un veneno diseñado para desacreditarla y destruirla. El impacto del comunicado fue inmediato y absolutamente devastador, extendiéndose como una mancha de aceite por su pequeña comunidad. Al día siguiente, cuando Elena salió a comprar el pan, sintió las miradas de sus vecinos clavándose en su espalda. Ya no eran los saludos cordiales de siempre, sino susurros ahogados y miradas de reojo llenas de juicio y curiosidad morbosa. La señora del kiosco, que siempre le preguntaba con cariño por Mateo, apenas la miró a los ojos y le devolvió el cambio con una prisa inusual. Se sentía marcada, juzgada por una historia que ni siquiera era la suya. Una versión retorcida y cruel, fabricada por un equipo de relaciones públicas sin escrúpulos. Su teléfono móvil empezó a sonar sin parar con números desconocidos, probablemente periodistas, buscando una declaración jugosa, un trozo de su miseria para vender en los titulares del día siguiente. Desconectó la línea y corrió las cortinas de su casa, sintiendo que las paredes de su pequeño apartamento se encogían a su alrededor, asfixiándola. Habían convertido su hogar, su único refugio, en una prisión de la que no podía escapar. La humillación pública era un arma increíblemente poderosa, diseñada para aislarla, para hacerla sentir sola y quebrarla psicológicamente. Por primera vez, entendió la verdadera magnitud del poder al que se enfrentaba. No solo tenían dinero y abogados caros, sino que también controlaban la narrativa. Podían moldear la opinión pública a su antojo y con una facilidad pasmosa. La habían etiquetado, la habían convertido en la villana de su propia historia,
La soledad era abrumadora, un peso físico sobre sus hombros. ¿Cómo podía luchar contra una mentira que se repetía en todos los canales de televisión? La presión era inmensa, un peso invisible que amenazaba con aplastarla por completo. Sentada en la penumbra de su salón, con el mundo exterior convertido en un tribunal hostil, Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban peligrosamente. El miedo y la desesperación eran como una marea oscura que subía lentamente, amenazando con ahogarla. Por un momento fugaz, pensó en rendirse, en desaparecer con Mateo, en aceptar que había cometido un terrible error al desafiar a un hombre tan poderoso como Alejandro. Quizás era mejor una vida de silencio y resignación que una vida bajo el microscopio cruel del escrutinio público. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de romperse, la puerta de la habitación de Mateo se abrió y su pequeño hijo apareció en el pasillo, frotándose los ojos somnolientos después de su siesta. Corrió hacia ella con pasitos torpes y la abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «Te quiero, mamá», dijo con su vocecita dulce y somnolienta, su cabeza apoyada en su regazo. En ese abrazo, en esas 3 simples y poderosas palabras, Elena encontró la fuerza que creía haber perdido para siempre. La batalla no era solo suya, era por el futuro de Mateo, por su derecho a vivir sin la mancha de las mentiras de su padre. El mundo podía pensar lo que quisiera, los medios de comunicación podían llamarla como quisieran, pero ella conocía la verdad. Apretó a su hijo contra su pecho, inhalando su aroma infantil, y sintió cómo la determinación volvía a llenar su corazón, desplazando al miedo. La habían herido, la habían humillado, pero no la habían vencido. Aún no. Tenía que encontrar a esa abogada. Tenía que luchar. «Esto es por ti, mi pequeño valiente, solo por ti», le susurró a Mateo, que ya se había vuelto a dormir en su regazo, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. La vergüenza que había sentido en la calle se transformó en una ira fría y concentrada, un combustible que la impulsaba a seguir adelante. El ataque público de Alejandro no solo había sido cruel, sino también estratégicamente estúpido. Al llevar la batalla al terreno público, le había dado a ella, sin quererlo, una oportunidad. Ya no era un asunto privado que pudiera silenciarse con dinero en un despacho oscuro. Ahora, el mundo estaba mirando, y aunque muchos la juzgaran sin conocer los hechos, otros, con el tiempo, empezarían a hacer preguntas, a dudar de la versión oficial. Tomó el objeto de plata que colgaba de su cuello, sintiendo su peso familiar y reconfortante en la palma de su mano. Ya no era solo un recuerdo personal, un vestigio de una noche lejana. Ahora era una prueba, una pequeña pieza de un rompecabezas que, si lograba armar correctamente, expondría la verdad ante todos. Se levantó con cuidado, sin despertar a Mateo, y lo acostó en el sofá, cubriéndolo con una manta. Volvió al ordenador, su determinación más fuerte que nunca. Buscó de nuevo el nombre de la abogada, Sofía Navarro, conocida en los círculos legales como la abogada de las causas perdidas. Su biografía en Internet decía que se especializaba en luchar contra grandes corporaciones y figuras públicas poderosas. Era exactamente lo que necesitaba. Marcó el número de su despacho, su mano completamente firme, su voz clara y sin rastro de duda. Una voz profesional, ni cálida ni fría, respondió al segundo tono. «Despacho de Abogados Navarro. ¿En qué puedo ayudarle?» Elena sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó y habló con una claridad que se forzó a sí misma a mantener. «Buenos días. Quisiera concertar una cita con la señora Sofía Navarro, por favor». Esperaba una respuesta similar a las que había recibido de la empresa de Alejandro. Una barrera, una excusa sobre su agenda ocupada. Pero la respuesta fue diferente. «Un momento, por favor», dijo la asistente.
Hubo un breve silencio, el sonido de un teclado. La abogada Navarro tiene una agenda muy completa, pero siempre intenta hacer un hueco para casos urgentes. ¿Podría adelantarme brevemente la naturaleza del asunto para ver si podemos agilizarlo? La pregunta era directa, pero no despectiva. Era profesional. Elena dudó solo un segundo. No podía contar toda la historia por teléfono, pero necesitaba dar lo suficiente para captar su atención. «Se trata de un caso de filiación», dijo, su voz bajando a un susurro, «contra una persona muy conocida. Han intentado silenciarme y ahora están atacándome en los medios de comunicación». Otro silencio, esta vez más largo. Elena contuvo la respiración. «Entiendo», dijo finalmente la asistente, su tono ahora con un matiz de interés. «La abogada Navarro tiene una cancelación mañana a las 10. ¿Le vendría bien?» La esperanza, una emoción que creía haber perdido, brotó en su pecho como una fuente de agua fresca. «Sí», respondió Elena, su voz casi quebrándose por el alivio. «Sí, estaré allí». Acababa de encontrar su primera aliada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. En la opulencia fría de su mansión, Alejandro de la Torre no se limitó a sentir rabia. La dejó explotar con la violencia de una tormenta. El sonido del carísimo jarrón de cristal al estrellarse contra la pared de mármol fue un eco miserable de la furia que sentía por dentro. Un veneno que le recorría las venas no solo por la humillación pública de la demanda, sino por la intolerable e insólita sensación de impotencia. El sistema legal, ese entramado de influencias y favores que siempre había sabido manipular a su antojo, ahora amenazaba con volverse en su contra, y la simple idea de que aquella mujer, un fugaz error de una noche lejana, pudiera desafiar su poder, era una afrenta personal que no podía soportar. «No puedes ir a verla. Es una locura absoluta, te expones demasiado», le había advertido su abogado con urgencia, pero Alejandro era un hombre que no escuchaba consejos, solo los impulsos de su propio ego. Condujo él mismo hasta el modesto barrio de Elena. Su coche de lujo, una cicatriz brillante y arrogante en las calles grises y desgastadas. El timbre sonó con una violencia que hizo saltar a Elena del sofá. Al abrir, la imponente figura de Alejandro llenaba el umbral, su colonia cara y exclusiva, invadiendo el pequeño recibidor como una declaración de guerra. «Parece que no has entendido mis mensajes, o quizás eres más estúpida de lo que recordaba», siseó, entrando sin ser invitado, con la certeza del depredador que invade un territorio ajeno. «Esto se ha acabado, ¿me oyes? Retira esta estupidez o te juro por lo más sagrado que haré que tu vida sea un infierno. Haré que te despidan y me aseguraré de que no encuentres trabajo ni para limpiar suelos. Te quitaré al niño. Diré que eres una madre inestable y drogadicta. Tengo el poder para hacerlo, Elena. No me pongas a prueba». Elena le contó a Sofía cada detalle de la visita, cada palabra cortante, cada amenaza velada. La abogada, lejos de mostrar preocupación, sintió una oleada de fría satisfacción profesional al ver el error estratégico que Alejandro acababa de cometer. «El muy arrogante acaba de darnos la prueba que necesitábamos de su carácter violento y controlador», dijo con una ira helada, sus nudillos blancos al apretar un bolígrafo sobre la mesa de su despacho. Inmediatamente presentaron la demanda de paternidad y de forma crucial solicitaron una orden de alejamiento de emergencia, usando como prueba fundamental el testimonio jurado de una vecina, la señora Carmen, una mujer mayor que había visto el coche de lujo de Alejandro y su actitud intimidante desde su ventana. La respuesta de la Torre fue una campaña de difamación tan despiadada como predecible. Los medios sensacionalistas se llenaron de titulares que pintaban a Elena como una cazafortunas manipuladora, una mujer sin escrúpulos que utilizaba a un niño inocente.
una humillación pública diseñada para destruir la moral y socialmente antes de que tuviera la oportunidad de llegar a un tribunal. En medio de esa tormenta mediática, llegó desde Australia un paquete que lo cambiaría todo. Las cartas que Elena le había escrito a su amiga Clara 5 años atrás. Juntas, las leyeron en el despacho, un diario del pasado que confirmaba cada palabra de Elena, desde el deslumbramiento inicial por Alejandro hasta el pánico del embarazo y la posterior desolación de su abandono. Eran la prueba irrefutable. Mientras revisaban una de las cartas, Elena se detuvo. «¿Me regaló algo?», leyó en voz alta, su voz temblando al recordar un detalle que había olvidado por completo. Le contó a Sofía cómo Alejandro, esa noche, había encontrado y sostenido su pequeño amuleto de plata. La decisión de analizar aquel antiguo amuleto en busca de rastros de ADN dio paso a días de una espera absolutamente tortuosa. Mientras el laboratorio forense trabajaba en silencio, la presión mediática orquestada por Alejandro se intensificaba de manera exponencial, convirtiendo la vida de Elena en un infierno de paparazzi acampados fuera de su puerta y titulares cada vez más crueles. Se sentía sola y expuesta, como un animal en una jaula, pero la promesa de una prueba científica irrefutable la mantenía a flote, una pequeña balsa en un océano de desesperación. «Tengo que resistir por Mateo», pensó una y otra vez, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. Finalmente, llegó la llamada de Sofía. El informe era concluyente y demoledor. Se había encontrado un perfil de ADN parcial masculino en la superficie metálica, un perfil que coincidía de forma estadísticamente abrumadora con el de Alejandro de la Torre. Era la pistola humeante, la conexión física que destrozaba su coartada y su negación. Armadas con esta nueva y poderosa evidencia, llegaron al día de la vista preliminar. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. El abogado de Alejandro, Ricardo Vargas, un hombre de sonrisa condescendiente y traje carísimo, intentó ridiculizar la demanda, pero Sofía, con una calma devastadora, presentó su caso pieza por pieza. El testimonio de la vecina, el dossier de fotografías que mostraban el asombroso parecido entre padre e hijo y la existencia de las cartas personales. La tensión crecía con cada revelación, el rostro de Alejandro transformándose de la arrogancia inicial a una visible alarma. Finalmente, Sofía presentó el informe forense. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El juez, tras un silencio que pareció eterno, concedió una orden de alejamiento temporal y fijó una audiencia probatoria completa. Habían ganado la primera batalla. El día del juicio final llegó envuelto en una atmósfera y casi irreal, una mezcla sofocante de flashes de cámaras, murmullos de periodistas y la solemnidad opresiva de los altos techos del tribunal. Elena se sentía diminuta en aquel vasto espacio de mármol y madera oscura, un peón solitario en un tablero de ajedrez diseñado por y para los poderosos. Su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas, cada latido un eco de su miedo y su determinación inquebrantable, un martilleo que amenazaba con ensordecerla. A su lado, Sofía Navarro proyectaba una calma que parecía casi sobrehumana. Su rostro una máscara de concentración impasible, un faro de serenidad en medio de la tormenta mediática. «Recuerda por qué estamos aquí, Elena», le había susurrado justo antes de entrar, sus palabras un ancla en la marea de ansiedad. «Estamos aquí por la verdad de Mateo, no por su dinero ni por su fama. No dejes que te intimiden, no dejes que te hagan sentir pequeña». Y entonces lo vio. Alejandro de la Torre entró en la sala como si fuera el dueño del edificio, flanqueado por un séquito de abogados con trajes impecables y rostros severos, moviéndose con una fluidez depredadora. No la miró. Su indiferencia era un arma tan afilada como cualquier insulto,
un gesto calculado para anular su existencia misma y la de su hijo. Se sentó con una arrogancia estudiada, cruzó las piernas y examinó sus uñas perfectamente cuidadas mientras el juez tomaba asiento. Para él, aquello no era una batalla por la verdad de un niño, sino una molesta interrupción en su agenda. Pero en sus ojos, por una fracción de segundo, Elena creyó ver una sombra de inquietud. Algo estaba a punto de romperse. La sesión comenzó con la declaración de Ricardo Vargas, el abogado de Alejandro, quien pintó un retrato de Elena tan cruel y distorsionado que a ella misma le costó reconocerse en él. Con una oratoria teatral y convincente, habló de una mujer calculadora, acosada por las deudas, que había visto en Alejandro de la Torre no a un hombre, sino un billete de lotería andante. Usó palabras como extorsión, oportunismo y delirio, cada término un golpe seco y doloroso que resonaba en el silencio de la sala. Mi cliente, señoría, es la víctima de una conspiración cuidadosamente orquestada por una mujer desesperada, declaró Vargas con una voz grave y compungida, como si estuviera hablando de una tragedia nacional. Esta mujer ha intentado por todos los medios manchar la reputación de un hombre honorable, un pilar de nuestra comunidad empresarial y un filántropo reconocido, con el único fin de obtener un beneficio económico ilícito a través de la mentira. La prensa presente en la sala escribía febrilmente en sus cuadernos, absorbiendo cada palabra venenosa, cada titular sensacionalista que ya imaginaban en sus portadas. Elena sintió las miradas de la galería clavadas en ella, el peso del juicio público aplastándola. No soy yo, no soy esa persona, pensó desesperadamente, apretando las manos en su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación era un fuego que le quemaba las mejillas, pero se obligó a mantener la cabeza alta. Sabía que este era el primer asalto y estaba diseñado para destruirla psicológicamente. No se lo iba a permitir. Aguantaría cada golpe por su hijo. Cuando le tocó el turno a Sofía Navarro, el ambiente en la sala cambió sutilmente, como si una corriente de aire fresco hubiera entrado en la cargada atmósfera. Su voz, clara y precisa, cortaba el aire denso sin necesidad de levantar el tono, ni recurrir a gestos dramáticos. No recurrió al melodrama ni a la grandilocuencia. Su arma era la lógica implacable de los hechos, presentada con una serenidad que desarmaba. Presentó las cartas que Elena había escrito a su amiga Clara durante el embarazo, su voz llenando el silencio mientras leía fragmentos que narraban la ilusión inicial, el dolor del abandono y la angustia de enfrentarse a un embarazo en solitario. Luego proyectó en una gran pantalla las fotografías de Mateo, una al lado de la otra junto a fotos de la infancia de Alejandro. El parecido era tan innegable, tan asombroso, que un murmullo audible recorrió la sala. Un reconocimiento colectivo que ni siquiera los abogados de Alejandro pudieron acallar con sus carraspeos y objeciones. Señoría, lo que tenemos aquí no es la historia de una oportunista, como pretende hacernos creer la defensa con su teatro del absurdo, argumentó Sofía, caminando lentamente frente al estrado, su mirada fija en el juez. Es la historia de una madre que ha luchado sola durante 5 años para proteger a su hijo, para darle todo lo que ella no tenía. Una madre que solo pide lo que a cualquier niño le corresponde por derecho inalienable: conocer su identidad, tener un padre. Alejandro ni se inmutó, pero sus abogados intercambiaron miradas nerviosas. La narrativa que habían construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse. ¿Podrá la verdad ser suficiente contra tanto poder y tanto dinero?, pensó Elena, mientras observaba el rostro impasible del juez, un hombre cuya expresión no revelaba absolutamente nada. La duda era un veneno que se filtraba en sus pensamientos.
A pesar de la magistral y contenida actuación de Sofía, había visto demasiadas veces en las noticias cómo el dinero y la influencia torcían la justicia a su favor, convirtiendo a las víctimas en verdugos. Ricardo Vargas, sintiendo que el terreno cedía bajo sus pies y que la simpatía de la sala se inclinaba hacia Elena, jugó su carta más sucia y, desesperada, llamó al estrado a un supuesto investigador privado, un hombre de aspecto sombrío y mirada evasiva que testificó bajo juramento haber seguido a Elena durante semanas. Con una serie de fotografías borrosas y testimonios anónimos de vecinos preocupados, insinuó que Elena mantenía relaciones con varios hombres, que su estilo de vida era cuestionable e inestable para una madre soltera. Era una mentira tan burda, tan evidentemente fabricada, que Elena sintió náuseas y un frío glacial en el estómago. «Señoría, ¿es este el comportamiento de una madre devota?», preguntó Vargas retóricamente, su voz cargada de falso pesar y preocupación. «O más bien, ¿es el comportamiento de alguien que busca desesperadamente un padre para su hijo, sin importarle quién sea, siempre y cuando tenga una cuenta bancaria abultada?» La calumnia era un golpe bajo, diseñado para ensuciar su imagen y sembrar la duda definitiva en la mente del juez. La falsa resolución parecía estar a punto de materializarse. Ese fue el momento más oscuro, la caída al abismo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el aire se volvía irrespirable. El testimonio del falso detective, aunque completamente inventado y ridículo, había logrado su objetivo: plantar la semilla de la duda en el lugar donde más importaba. Las miradas en la sala ya no eran de simpatía, sino de sospecha y morbo. Vio a Alejandro sonreírle sutilmente a su abogado, una sonrisa de victoria, de desprecio absoluto que le heló la sangre. «Lo he perdido todo», pensó, un pánico helado apoderándose de ella y paralizándola por dentro. «Han ganado. Han conseguido que todos me vean como una mentirosa, como una mala madre, como la caricatura que han pintado de mí». Las lágrimas pugnaban por salir, quemándole los ojos, pero se las tragó con un esfuerzo sobrehumano, un nudo doloroso en la garganta. No les daría esa satisfacción, no se derrumbaría frente a ellos. Miró a Sofía, buscando una señal de esperanza, un gesto que le dijera que aún quedaba algo por hacer, pero incluso su abogada parecía momentáneamente descolocada por la brutalidad y la bajeza del ataque. El silencio en la sala era pesado, denso, el silencio que precede a una sentencia condenatoria. El juez se ajustó las gafas, revisando sus notas con una expresión indescifrable. Para Elena, cada segundo era una tortura, cada carraspeo una sentencia. Había luchado con todas sus fuerzas, solo para ser destruida por un muro de mentiras pagadas con dinero. La desesperación era una ola negra que amenazaba con ahogarla por completo. Pero Sofía Navarro no era conocida como la abogada de las causas perdidas por nada. Se levantó lentamente, su calma un contraste absoluto con la tensión que se respiraba en el ambiente, su movimiento deliberado atrayendo todas las miradas. «Señoría, la defensa ha construido un castillo de naipes basado en calumnias, mentiras y fotografías borrosas», dijo con una voz firme que silenció los murmullos y devolvió el orden a la sala. «Ahora, permítame presentarle la única pieza de evidencia que no se puede comprar, manipular ni distorsionar. La verdad científica, irrefutable y objetiva». Llamó al estrado al jefe del laboratorio forense, un hombre de aspecto académico y meticuloso, que inspiraba confianza con su sola presencia. El experto explicó con una claridad meridiana los resultados del análisis de ADN realizado a la muestra biológica encontrada en el antiguo objeto de Elena. El perfil genético masculino
encontrado en la superficie del objeto, concretamente en el área del cierre, coincide con el del señor Alejandro de la Torre con una probabilidad del 99.999%, declaró el forense leyendo su informe. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vargas se levantó de un salto, su rostro enrojecido de ira. «Objeción, señoría. Esa prueba es circunstancial y no ha sido debidamente introducida. No prueba nada sobre la paternidad». Pero el golpe ya había sido asestado. La prueba de ADN destrozaba la mentira fundamental de que nunca había tenido contacto físico con Elena ni con sus pertenencias. La virada había comenzado. Sofía no había terminado. Dejó que el impacto del informe de ADN se asentara en la sala, que cada periodista y cada espectador procesara la información antes de dar su golpe de gracia. «Señoría, tengo una última pregunta. No para un experto, ni para un testigo pagado, sino para el propio señor de la Torre». La petición era audaz, inusual, y pilló a la defensa completamente por sorpresa. El juez, visiblemente intrigado por el giro de los acontecimientos, asintió después de una breve deliberación. Alejandro fue llamado al estrado. Caminó con la misma arrogancia de siempre, pero sus movimientos eran un poco más rígidos, su sonrisa un poco más forzada, casi una mueca. Se sentó y miró a Sofía con un aire de superioridad que ya no convencía a nadie. «Señor de la Torre», comenzó Sofía, acercándose a él con una calma depredadora como un felino que acorrala a su presa. «Usted ha jurado ante este tribunal que nunca antes de ese desafortunado encuentro en el avión había visto a la señora García. Ha negado cualquier tipo de relación, por fugaz que fuera. ¿Es correcto?» Alejandro la miró con desdén. «Completamente correcto. No sé quién es esta mujer, más allá de la acosadora que ha resultado ser». La mentira resonó en el silencio de la sala. Sofía asintió lentamente, como si aceptara su respuesta. «Interesante, porque hay algo que solo una persona que tuvo una conversación íntima con Elena esa noche podría saber. Algo que no está en ningún informe, en ninguna carta». La tensión era insoportable. «Señor de la Torre, permítame refrescarle la memoria», continuó Sofía, su voz ahora un susurro que todos en la sala se esforzaban por oír, inclinándose hacia adelante. Tomó el pequeño medallón de la bolsa de pruebas sellada y lo sostuvo en alto con la punta de sus dedos enguantados para que todos lo vieran, brillar bajo las luces del tribunal. «La señora García me ha contado que, durante su conversación aquella noche en el hotel, usted tomó este objeto entre sus manos, que lo admiró, que le pareció una pieza antigua y hermosa, que comentó algo muy específico sobre él». Alejandro palideció visiblemente, una pérdida de color tan notoria que fue imposible de ocultar, aunque intentó disimularlo con una mueca de desprecio. «Eso es absolutamente falso. Es una invención más de esta mujer desesperada para construir su fantasía». Sofía lo ignoró, sus ojos fijos en los de él sin parpadear, como si pudiera leer su alma. «Entonces, no tendrá ningún problema en decirnos qué le comentó a Elena sobre la pequeña inscripción que hay en el reverso. No la fecha, que es más visible, sino la otra inscripción, casi borrada por el tiempo, la que está justo al lado del cierre, la que requiere fijarse mucho para poder leerla. ¿Qué pone, señor de la Torre? ¿Qué palabras leyó usted esa noche?» La pregunta era una trampa perfecta, una pregunta cuya respuesta solo podía conocer él, el hombre que había negado tocarlo. El silencio se hizo absoluto. Alejandro abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Su mente, normalmente tan rápida, se quedó en blanco. «No recuerdo ninguna inscripción», balbuceó finalmente, su voz perdiendo toda su autoridad y convirtiéndose en un hilo tembloroso. «Porque nunca vi ese estúpido objeto en mi vida». Pero era demasiado tarde.
La duda, el titubeo, la mirada, de pánico en sus ojos mientras su cerebro buscaba una salida, lo delataron ante toda la sala. Sofía se volvió hacia el juez. Su trabajo estaba hecho. Señoría, la inscripción dice: siempre tuya, abuela. Un detalle íntimo, personal, que el señor de la Torre le comentó a Elena esa noche, diciendo que le recordaba a su propia abuela, a la que estaba muy unido. Un detalle que solo él podía conocer porque lo tuvo en sus manos. Se hizo un silencio sepulcral, y en ese silencio, la máscara de Alejandro de la Torre se hizo añicos de forma irreparable. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por la cruda y desnuda verdad de su engaño. La rabia, la humillación, la pérdida total de control fueron demasiado para él. «¡Es una trampa!», gritó, poniéndose en pie de un salto, su voz resonando con una histeria que nadie le había oído jamás. «Esta mujer es una bruja, me ha tendido una trampa con sus mentiras y sus trucos de abogada». El arrebato fue la confirmación final, la confesión de su culpabilidad. El juez golpeó la mesa con su mazo, su rostro una mezcla de ira y decepción. «Silencio, señor de la Torre, siéntese inmediatamente. Su comportamiento es una vergüenza para este tribunal». La caída del titán había sido pública, estrepitosa y definitiva. La justicia, que a veces parece ciega o desesperadamente lenta, ese día fue rápida y contundente. El juez, con una voz grave que no admitía réplica, dictó su sentencia en el acto. No solo reconoció legalmente a Alejandro de la Torre como el padre de Mateo, sino que lo condenó a pagar una pensión alimenticia retroactiva y sustancial, calculada en base a sus enormes ingresos, garantizando el futuro del niño. Pero la sentencia fue mucho más allá del dinero. El juez incluyó una reprimenda pública y severa por su comportamiento, por el intento de difamación usando a un falso detective y por su desprecio hacia el tribunal y hacia la madre de su hijo. El poder y la riqueza no lo colocan por encima de la ley, señor de la Torre, ni por encima de sus responsabilidades más básicas como padre y como ser humano. Sentenció el juez, sus palabras resonando como un veredicto moral para la historia, una lección para todos los presentes. Elena escuchó las palabras con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de liberación, de una justicia por la que había luchado con uñas y dientes durante años. El peso de 5 años de secreto, vergüenza y lucha se desvaneció de sus hombros. Miró a Alejandro, desplomado en su silla, su rostro pálido y vacío. Por primera vez no sintió odio, solo una profunda pena por un hombre tan pobre de espíritu. La batalla había terminado, había ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El caos estalló en la sala en cuanto el juez se retiró. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos incesantes. Los periodistas gritaban preguntas, empujándose unos a otros para conseguir una declaración. Sofía abrazó a Elena con fuerza, un abrazo de victoria y de alivio compartido, un gesto que transmitía todo lo que las palabras no podían. «Lo conseguimos, Elena. Hicimos justicia. Lo conseguimos», le susurró al oído, su voz también cargada de emoción. Elena, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír, una sonrisa genuina, luminosa, que le iluminó el rostro cansado y transformó su expresión. En medio del tumulto, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Él la miraba desde el otro lado de la sala. Su expresión ya no era de arrogancia, sino de algo nuevo, algo que Elena no pudo descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Derrota? ¿Vergüenza? Quizás era la primera vez que veía a Mateo no como un problema legal, no como una amenaza a su imperio, sino como su hijo. Esa mirada duró solo un instante antes de que sus abogados lo rodearan y se lo llevaran a toda prisa.
protegiéndolo de la prensa como si fuera un tesoro roto que había que esconder. Elena sabía que el camino por delante no sería fácil, que construir una relación a partir de las cenizas de una guerra sería complicado y doloroso. Pero en ese momento solo importaba una cosa: la verdad había prevalecido. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. El eco de la sentencia resonó mucho más allá de las paredes del tribunal, convirtiéndose en noticia de portada en todos los diarios y telediarios del país. La historia de la madre soltera y trabajadora que había vencido en los tribunales a uno de los hombres más ricos y poderosos del país se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que se sentían invisibles y desamparadas. Elena, que solo había buscado justicia para su hijo, se encontró convertida, sin quererlo, en una heroína, en un referente. Las cámaras que antes la acosaban para humillarla, ahora la buscaban para alabar su valentía y su tenacidad. Pero ella se mantuvo alejada de los focos, rechazando entrevistas y ofertas para contar su historia, protegiendo la normalidad y la paz que tanto le había costado recuperar. Lo único que le importaba era sentarse con Mateo en la tranquilidad de su pequeño apartamento y explicarle con palabras sencillas y llenas de amor que por fin tenía un padre que el mundo reconocía, aunque el camino para que se conocieran de verdad acabara de empezar. La victoria legal fue total, pero la victoria emocional aún estaba por construirse, ladrillo a ladrillo, con paciencia y con cautela. El juicio no había sido solo sobre una prueba de paternidad, había sido sobre la dignidad, sobre el derecho de un niño a su identidad y sobre el poder del amor de una madre. Y en esa batalla, Elena había demostrado ser invencible. Aquella noche, en su silenciosa y enorme mansión, Alejandro de la Torre caminó por las estancias vacías, llenas de obras de arte que no le transmitían ninguna emoción, y muebles de diseño que le parecían fríos e impersonales. Se detuvo frente a un gran espejo de marco dorado y se miró fijamente. No vio al magnate, triunfador que solía ver, al hombre de negocios implacable que todos admiraban y temían, sino a un extraño, a un hombre que había perdido una parte fundamental de sí mismo por orgullo y por un miedo atroz a la vulnerabilidad. ¿En qué estabas pensando?, se preguntó, repitiendo la pregunta que su abogado le había espetado en el coche. «Tengo un hijo», se dijo en voz alta, y las palabras sonaron ajenas, casi irreales, en la quietud de la habitación. Repasó una y otra vez la pregunta de Sofía en el juicio, la trampa en la que había caído tan estúpidamente por su propia arrogancia. Recordaba perfectamente aquella noche, recordaba haber sostenido el objeto de plata entre sus dedos, recordaba haber leído la inscripción de la abuela y haber sentido una punzada de nostalgia. Lo había borrado de su memoria conscientemente, lo había enterrado bajo capas de trabajo, éxito y relaciones superficiales, pero el recuerdo estaba allí, intacto, y con él, el recuerdo de Elena, de su risa, de la conexión genuina que habían compartido por unas pocas horas. No era una oportunista, era una mujer a la que había herido y humillado profundamente. «He sido un cobarde», pensó, y la admisión de esa verdad fue el primer y más doloroso paso en un camino que no sabía cómo empezar a recorrer. El viaje de Alejandro hacia la redención no fue rápido ni fácil. Y no comenzó con un gran gesto, sino con uno pequeño, casi imperceptible. Una semana después del juicio, un mensajero entregó un paquete en el modesto apartamento de Elena. No contenía dinero ni documentos legales, solo una gran caja de cartón. Dentro había el juego de construcción más grande y completo que existía, el que Mateo había estado pidiendo durante meses y que Elena no podía permitirse. Junto a él, una simple nota escrita a mano en una tarjeta sobria, sin firma. «Para Mateo».
Espero que te guste construir grandes cosas. Elena se quedó mirando la nota durante mucho tiempo. Una mezcla de sorpresa, escepticismo y una pizca de esperanza. ¿Era un intento de comprar el afecto de su hijo? ¿O era algo más, un primer paso torpe hacia una conexión real? Decidió, no por él, sino por Mateo, darle el beneficio de la duda. Le dio el regalo a su hijo, cuya alegría fue tan inmensa y pura que llenó el pequeño apartamento de risas y exclamaciones de asombro. Ese fue el primer paso, el primer ladrillo en un puente que parecía imposible de construir. Le siguieron otros. Llamadas de teléfono tímidas, no de sus abogados, sino de él mismo, con voz insegura, preguntando por el niño, por cómo estaba, qué le gustaba hacer. Elena respondía con cautela, con una cortesía distante pero educada, pero no le cerró la puerta. Sabía que Mateo merecía la oportunidad de tener un padre, aunque fuera uno imperfecto. ¿Por qué ese señor me manda regalos, mamá?, preguntó Mateo una tarde, mientras montaba una impresionante grúa con las piezas de su nuevo juego. La pregunta era directa, sin filtros, como todas las suyas, y Elena supo que había llegado el momento de empezar a contarle la verdad, de darle un nombre a esa figura que empezaba a entrar en sus vidas. Se sentó en el suelo a su lado, tomó sus manitas, sucias de jugar, entre las suyas, y lo miró a los ojos. «Ese señor, mi amor, es tu papá», le dijo con una voz suave pero firme, preparada para cualquier reacción. Mateo la miró con sus grandes ojos curiosos, procesando la información con la seriedad de un niño. No hubo un estallido de alegría ni de confusión, solo una aceptación tranquila, como si una pieza que le faltaba en el rompecabezas de su pequeño mundo hubiera encajado por fin. «¿Me va a contar cuentos antes de dormir como los otros papás?», preguntó con una lógica infantil aplastante, yendo directamente a lo que para él era importante. Elena sintió un nudo en la garganta ante la inocencia de su hijo. «No lo sé, cariño. Es algo que tiene que aprender, pero vamos a intentarlo, poco a poco». Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa. Las llamadas de Alejandro se volvieron más frecuentes, y un día, finalmente, reunió el valor para hacer la pregunta que lo aterraba. «Elena, ¿puedo verlo? ¿Puedo conocer a Mateo?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Está bien, Alejandro», respondió Elena, «pero con mis condiciones, en un lugar neutral». El primer encuentro tuvo lugar en un parque público, a medio camino entre sus dos mundos tan diferentes. Alejandro llegó 10 minutos antes, sus manos sudando dentro de los bolsillos de su caro abrigo de cachemir. Se sentía más nervioso que antes de cerrar el negocio más importante de su vida, una sensación completamente nueva para él. Cuando vio a Elena y a Mateo acercarse de la mano, su corazón dio un vuelco. El niño era aún más parecido a él en persona, una miniatura de sus propias fotos de la infancia. Se agachó para ponerse a su altura, intentando sonreír de una forma que no pareciera forzada. «Hola, Mateo. Soy Alejandro». Mateo lo miró con una seriedad solemne durante un largo minuto, examinándolo de arriba abajo, y luego le ofreció el pequeño dinosaurio de plástico que llevaba en la mano. «Se llama Rex y es un tiranosaurio», dijo, como única presentación. Alejandro tomó el juguete, su mano grande y cuidada temblando ligeramente al rozarla del niño. Y en ese simple gesto, en esa aceptación sin juicios ni resentimientos, algo dentro de él se rompió y se recompuso de una forma nueva. Pasaron la tarde en un silencio mayormente torpe, construyendo castillos de arena y empujando a Mateo en los columpios. Elena los observaba desde un banco, su corazón una mezcla de esperanza y cautela. No fue un encuentro mágico, fue extraño e incómodo, pero fue real. Fue un principio. La relación entre Alejandro y Mateo se fue construyendo lentamente, con la paciencia de un artesano que trabaja una madera noble y delicada.
No hubo milagros ni transformaciones de la noche a la mañana. Hubo avances y retrocesos, días buenos llenos de risas y días malos, llenos de silencios incómodos. Alejandro tuvo que aprender a ser padre desde cero, a cambiar su agenda de reuniones por partidos de fútbol en el parque, a sustituir las llamadas de negocios internacionales por conversaciones sobre dinosaurios y superhéroes. No fue fácil. Su ego y sus viejos hábitos luchaban constantemente contra su nuevo deseo de conectar. Pero cada vez que Mateo lo miraba con confianza, cada vez que le cogía la mano, sin dudarlo para cruzar la calle, Alejandro sentía que estaba en el camino correcto, que estaba haciendo algo que por fin importaba de verdad. Comenzó a ver el mundo a través de los ojos de su hijo y se dio cuenta de lo vacío y superficial que había sido su universo anterior, un mundo de cifras y contratos sin alma. El dinero y el poder, que antes lo definían, ahora le parecían herramientas, no un fin en sí mismas. Eran herramientas que podía usar para construir un mundo mejor y más justo para su hijo. Un mundo donde la justicia no dependiera de la cuenta bancaria de tu padre, sino de la verdad. No puedo cambiar el pasado, Elena. Sé que te hice un daño irreparable y que ninguna palabra puede borrarlo, le dijo Alejandro una tarde, mientras veían a Mateo jugar a lo lejos en el parque donde se habían conocido. Era la primera vez que se disculpaba de verdad, sin abogados de por medio, sin excusas ni justificaciones. Su voz era sincera, cargada de un arrepentimiento que Elena supo, por la forma en que la miraba, que era genuino. «Lo sé, Alejandro», respondió ella simplemente. El perdón no era algo que pudiera concederse en una sola conversación. Quizás nunca llegaría por completo, porque las cicatrices eran demasiado profundas. Pero la aceptación sí era posible. Habían encontrado una nueva forma de relacionarse, un equilibrio precario basado en el amor compartido por su hijo. Ya no eran enemigos, ni amantes, ni extraños, sino dos padres que intentaban hacerlo lo mejor posible por la persona más importante de sus vidas. La guerra había dejado heridas profundas en ambos, pero también les había enseñado lecciones que nunca olvidarían. Habían aprendido sobre la fragilidad del poder, la fuerza inquebrantable de la verdad y la sorprendente capacidad del corazón humano para, a pesar de todo, encontrar un camino hacia la luz y la reconstrucción. Su historia no era de amor, pero sí de una redención compartida, forjada en el fuego de la adversidad. La transformación de Alejandro no se limitó a su vida personal. El juicio y la paternidad lo habían cambiado de una forma que ni él mismo habría creído posible, alterando sus prioridades y su visión del mundo. Un día, mientras leía un artículo sobre las dificultades legales y económicas de las madres solteras para acceder a la justicia, tuvo una idea, una epifanía. Con la ayuda de Sofía Navarro, a quien ahora respetaba profundamente y había contratado como asesora, creó la Fundación Mateo. Se trataba de una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo integral a mujeres en situaciones de vulnerabilidad que luchaban por el reconocimiento de sus hijos. Era su forma de reparar el daño que había causado no solo a Elena, sino al sistema que había intentado manipular. Era su manera de usar su poder y su influencia para nivelar el campo de juego. El hombre que una vez utilizó la ley para oprimir, ahora la utilizaba para proteger a los más débiles. Elena, aunque al principio se mostró escéptica, acabó por unirse al consejo de la fundación, aportando su experiencia personal y su empatía para ayudar a otras mujeres a no sentirse tan solas como ella se había sentido. Juntos, estaban convirtiendo una historia de dolor y conflicto en un legado de esperanza y cambio para incontables familias.
El tribunal, que una vez fue el escenario de su batalla más dura y humillante, se convirtió con el tiempo en un símbolo de su victoria y su transformación. La historia de Elena y Alejandro, aunque comenzó con una mentira y una negación, se transformó en un testimonio del poder del cambio y la redención. Su relación nunca fue un cuento de hadas romántico, pero se convirtió en algo quizás más real y valioso. Una asociación de respeto mutuo centrada en el bienestar de su hijo. Aprendieron a navegar sus diferencias, a celebrar los cumpleaños de Mateo juntos, a tomar decisiones como un equipo. La inmensa mansión de Alejandro dejó de ser un mausoleo frío y silencioso y empezó a llenarse de risas, juguetes y dibujos pegados en la nevera. Y el pequeño apartamento de Elena, aunque seguía siendo su hogar, ya no era una fortaleza contra el mundo, sino un refugio de amor al que un padre arrepentido siempre era bienvenido. La justicia les había dado una segunda oportunidad, no para reescribir el pasado, algo imposible, sino para construir un futuro mejor para la persona que los unía para siempre. La verdad, al final, no solo los había liberado, sino que los había transformado a todos. La victoria en el tribunal no fue un final, sino el comienzo de un nuevo y desconocido capítulo en sus vidas. Al salir del imponente edificio de justicia, Elena y Sofía fueron engullidas por un enjambre de periodistas que gritaban sus nombres, un torbellino de flashes y preguntas que las rodeaba como una marea humana. Elena, que durante meses había sido el objeto de su desprecio, ahora era su heroína. Pero en medio de ese caos ensordecedor, su mirada no buscaba las cámaras, sino el rostro de su hijo, que la esperaba al cuidado de una amiga a pocos metros. Se abrió paso entre la multitud, protegiéndose con el brazo que Sofía le ofrecía, y cuando finalmente llegó a Mateo y lo estrechó entre sus brazos, el ruido del mundo se desvaneció por completo. Solo existía el calor de su pequeño cuerpo, el olor de su pelo, el sonido de su risa al verla. «Ganamos, mi amor», le susurró al oído, una promesa cumplida con sangre y lágrimas. Mientras tanto, a pocos metros, Alejandro de la Torre era escoltado por una puerta trasera, lejos de 1900. La humillación pública, su rostro una máscara de piedra que no lograba ocultar la devastación en sus ojos. Había perdido mucho más que un juicio. Había perdido el control, la narrativa, la imagen de invencibilidad que había construido con tanto esmero. El eco de las palabras del juez resonaba en su cabeza, una condena que iba mucho más allá de lo legal. El regreso de Alejandro a su mansión fue un viaje a través de un desierto de silencio y soledad. El personal se movía a su alrededor con una cautela casi fúnebre, susurrando en las esquinas, evitando su mirada como si su derrota fuera contagiosa. Cada objeto de lujo, cada obra de arte carísima, cada metro cuadrado de mármol pulido, le gritaba la vacuidad de su existencia y la enormidad de su fracaso. Se sirvió una copa de un whisky que costaba más que el salario anual de Elena, pero el licor no le supo a nada, no le ofreció ningún consuelo. Caminó hasta el gran salón, donde un enorme retrato al óleo de su padre, un hombre tan implacable y exitoso como él aspiraba a ser, lo miraba desde la pared con una expresión de perpetua desaprobación. «¿Estarías orgulloso de mí ahora, padre?», pensó con una amargura que le quemaba la garganta. «Construí el imperio que querías, pero destruí lo único que quizás importaba de verdad». Se vio reflejado en el cristal de la ventana, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tablero de juego que ya no le interesaba. La imagen que le devolvía el cristal no era la de un magnate poderoso, sino la de un hombre roto, un extraño en su propia casa. La soledad que sintió en ese momento fue más profunda y aterradora que cualquier pérdida financiera que hubiera podido imaginar. Mientras tanto,
En el pequeño y acogedor apartamento de Elena, el ambiente era de una celebración contenida y profundamente emotiva. La señora Carmen, la vecina que había testificado a su favor arriesgando su tranquilidad, había preparado una tortilla de patatas gigante y su amiga Clara había traído un pequeño pastel con una sola vela. Mateo, ajeno a la magnitud de lo que había sucedido, jugaba felizmente en el suelo con sus coches de juguete, contagiando a todos con su alegría inocente y su risa cristalina. Elena lo miraba, y su corazón se llenaba de una gratitud tan inmensa que sentía que iba a desbordarse por sus ojos. Cada mirada de reojo que había soportado en el barrio, cada titular humillante, cada noche de insomnio y de miedo, había valido la pena por ese preciso instante, por la paz y la seguridad que ahora podía ofrecerle a su hijo. «Nunca dudé de ti, ni por un segundo», le dijo Clara, abrazándola con una fuerza que le reconstruía los pedazos rotos. «Sabía que tu fuerza era más grande que todo su dinero». Elena sonrió, las lágrimas asomando a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «No era mi fuerza, era el amor por él», respondió, acariciando la cabeza de Mateo. Esa noche, la calma que sintió era una que no había experimentado en 5 largos años. Una semana después del veredicto, cuando la tormenta mediática comenzaba a amainar, un mensajero uniformado tocó a la puerta de Elena. Su aparición en el modesto rellano del edificio era tan inesperada como la de un pájaro exótico en un paisaje urbano. Entregó un paquete grande y rectangular con el logotipo de la juguetería más cara de la ciudad. Elena lo aceptó con desconfianza. Su primer impulso fue rechazarlo, cerrarle la puerta en la cara. ¿Será otro intento de comprar su silencio? O peor aún, su perdón, pensó con un nudo en el estómago. Jamás lo tendrá. Lo dejó en el recibidor durante horas, mirándolo de reojo como si pudiera contener una nueva amenaza, una nueva humillación envuelta en papel de regalo. Finalmente, vencida por la curiosidad y por la insistencia de Mateo, que había visto la caja con unos ojos brillantes llenos de pura ilusión infantil, decidió abrirlo. Dentro, cuidadosamente embalado, estaba el set de construcción más espectacular que habían visto nunca, con miles de piezas, motores y engranajes, un sueño para cualquier niño. Pegado a la caja había un pequeño sobre de color crema. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Dentro no había un cheque ni una carta de abogados, solo una tarjeta con unas pocas palabras escritas a mano con una caligrafía elegante pero ligeramente insegura, para que construyas un futuro increíble. Tu padre. Ese primer gesto, torpe y materialista pero innegablemente personal, fue seguido por otros aún más sorprendentes. Unos días después, el teléfono de Elena sonó. Era un número privado. Al responder, escuchó una voz que reconoció al instante, pero que sonaba diferente, despojada de su arrogancia habitual, casi vacilante y frágil. «Elena, soy Alejandro», dijo. Hubo un largo silencio, en el que Elena contuvo la respiración, preparándose para una nueva batalla sin saber qué esperar. ¿Le gustó el regalo a Mateo?», preguntó él. Y la simpleza de la pregunta, la genuina preocupación en su tono, la desarmó por completo. Hablaron durante unos minutos, una conversación extraña, llena de pausas incómodas, en la que él solo preguntaba por el niño, cómo estaba, qué le gustaba comer, si dormía bien por las noches. No mencionó el juicio, ni el dinero, ni a los abogados. Era como hablar con un extraño que intentaba desesperadamente aprender un idioma que no conocía. Elena respondió a sus preguntas con una cortesía fría pero correcta, manteniendo una distancia de seguridad. «No hago esto por ti, lo hago por...». Mateo se recordó a sí misma, un mantra para no bajar la guardia. Pero una pequeña parte de ella no pudo evitar sentir una pizca de compasión
por aquel hombre que, a pesar de tenerlo todo, sonaba tan increíblemente perdido y solo. Las llamadas se convirtieron en una extraña rutina semanal. Alejandro nunca presionaba, nunca exigía nada, solo preguntaba, escuchaba con atención y al final de cada llamada siempre había una pausa cargada de una pregunta no formulada, de un deseo contenido. Finalmente, un martes por la tarde, reunió el valor necesario para verbalizarlo. Elena, sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto y entenderé perfectamente si dices que no. Comenzó, su voz más tensa de lo habitual, casi quebrada. Pero me gustaría conocerlo, ver a Mateo, solo 5 minutos, en un lugar público, donde tú te sientas segura. Por favor. La petición quedó flotando en el aire, cargada con el peso de 5 años de ausencia y dolor. Elena sintió una oleada de ira, el recuerdo de su humillación aún fresco en su memoria. Su primer instinto fue gritar, decirle que no, colgar el teléfono y no volver a hablar con él nunca más. Pero entonces, Mateo, que estaba dibujando en la mesa de la cocina, levantó la vista y le preguntó con la inocencia más pura, «Mamá, ¿cuándo voy a ver a mi papá?» La pregunta tan directa y tan llena de una esperanza que le rompió el corazón fue la respuesta que necesitaba. Respiró hondo, cerrando los ojos. «Está bien, Alejandro», respondió, su voz apenas un susurro. Un parque, el sábado por la mañana. El encuentro en el parque fue uno de los momentos más extraños y tensos de sus vidas. Alejandro llegó vestido con unos vaqueros y un jersey de cachemir, un intento de parecer casual que solo acentuaba su profunda incomodidad. Se movía por el parque infantil, como un león enjaulado, mirando a su alrededor con nerviosismo, sus manos metidas en los bolsillos, su rostro pálido. Cuando Elena y Mateo llegaron, se quedó paralizado por un instante. Ver a su hijo corriendo por la hierba, lleno de vida y risas, no era lo mismo que verlo en una fotografía fría entregada por un detective. Era real, tangible, y la emoción lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se agachó, intentando ponerse a su altura, con el corazón latiéndole en la garganta. «Hola, Mateo», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Mateo lo miró con la curiosidad sin filtros de un niño. No dijo nada, simplemente se acercó y le puso en la mano una pequeña piedra lisa que acababa de encontrar. Alejandro la tomó, sintiendo su calor, y por un momento no supo qué hacer ni qué decir. «Es una piedra de la suerte», dijo finalmente Mateo, rompiendo el silencio, «para que no estés triste». Y con esa frase, con esa empatía pura e inesperada, el muro de hielo que rodeaba el corazón de Alejandro comenzó a resquebrajarse. A partir de ese día, comenzaron a construir algo nuevo, pieza por pieza, como el juego de construcción que Alejandro le había regalado a Mateo. Las visitas se hicieron semanales, siempre en el mismo parque, bajo la atenta mirada de Elena. Alejandro aprendió que a Mateo le encantaban los dinosaurios, que odiaba el brócoli y que su superhéroe favorito cambiaba cada semana, pasando de Spider-Man a Batman sin previo aviso. Aprendió a empujarlo en el columpio hasta que sus risas llenaban el aire. Aprendió a hacer castillos de arena que siempre se derrumbaban y aprendió a escuchar de verdad, algo que nunca había hecho en su vida. No intentó comprar el afecto de su hijo con más regalos caros. En su lugar, le ofreció su tiempo y su atención, que para Mateo era el regalo más valioso de todos. Elena observaba este lento y torpe ballet de un padre aprendiendo a hacerlo, su corazón dividido entre el resentimiento del pasado y la esperanza por el futuro de su hijo. Veía a Alejandro luchar contra sus propios instintos, contra su impaciencia natural, y por primera vez vio al hombre vulnerable que se escondía debajo del magnate implacable.
No había amor romántico, pero un nuevo tipo de respeto comenzó a crecer en el terreno baldío entre ellos. Una tarde, mientras Mateo jugaba en los toboganes, Alejandro se sentó al lado de Elena en el banco del parque. Durante un rato no dijeron nada, simplemente observaron a su hijo, una imagen de felicidad pura. «No puedo volver atrás y cambiar lo que hice, Elena», dijo él finalmente, su voz baja y seria, sin mirarla. «Fui un cobarde, un arrogante y un necio. Te hice un daño que no merecías y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar y viviré con ese arrepentimiento el resto de mi vida». La disculpa era simple, directa y sin excusas. Era la primera vez que la escuchaba de sus labios, sin la mediación de abogados ni la presión de un juez. Elena lo miró y vio en sus ojos un dolor genuino, un dolor que no era por haber perdido, sino por haber hecho daño. «Yo también lo siento», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Siento que tuvieras que enterarte de todo de esta manera. Siento el dolor que esto te ha causado también». En ese momento, en ese intercambio de disculpas mutuas, algo se sanó entre ellos. No borró el pasado, pero les permitió mirar hacia el futuro sin el peso del odio. «Solo quiero que sea feliz, Alejandro», dijo Elena, volviendo su mirada hacia Mateo. Él la sintió. «Es lo único que importa ahora». La transformación de Alejandro, impulsada por la paternidad, comenzó a manifestarse más allá de su relación con Mateo. El hombre que había vivido en una burbuja de privilegio comenzó a ver el mundo con otros ojos. Quería crear un legado para su hijo, algo más significativo que un imperio inmobiliario. Un día llamó a Sofía Navarro, no como un adversario, sino como un cliente. Le expuso su idea, usar su fortuna para reparar no solo su propio error, sino las injusticias sistémicas que había presenciado. Juntos crearon la Fundación Mateo de la Torre, una organización sin ánimo de lucro para proporcionar defensa legal gratuita a madres solteras. Elena se enteró por la prensa y pensó que era una farsa, pero Alejandro la llamó. «Nadie entiende por lo que pasan estas mujeres mejor que tú, Elena», le dijo con humildad. «Tu experiencia es más valiosa que todo mi dinero. La fundación te necesita para tener alma». Después de pensarlo mucho, aceptó formar parte del consejo directivo. Vio la oportunidad de transformar su dolor en una fuente de ayuda para otras. Juntos, él con los recursos y ella con la empatía, se convirtieron en un equipo formidable. Estaban construyendo un mundo un poco más justo, un ladrillo a la vez. 5 años después, el sol de una tarde de junio iluminaba el jardín de la ahora no tan silenciosa mansión de Alejandro. Un grupo de niños correteaba por el césped, sus risas mezclándose con la música suave. En el centro de todo, Mateo, a punto de soplar las 9 velas de un pastel de cumpleaños con forma de castillo, sonreía de oreja a oreja. A un lado estaba Elena, radiante, charlando animadamente con Clara. Al otro lado, Alejandro, con una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, ayudaba a otro niño a arreglar un juguete roto. Se acercó a Elena mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Un coro desafinado pero lleno de alegría. «Gracias», le susurró al oído, su voz llena de una emoción que ya no le daba miedo mostrar. «Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme a ser padre y a ser una mejor persona». Elena le devolvió la sonrisa y, por un instante, su mano rozó la de él en un gesto de compañerismo y afecto profundo. La relación entre ellos nunca se convirtió en un romance de cuento de hadas, pero se transformó en algo mucho más fuerte y duradero. Una familia moderna, imperfecta y real, unida por el amor incondicional a un niño que les había enseñado a ambos el verdadero significado de la vida. Esa misma semana, Alejandro inauguró la 5ª escuela primaria
construida por su fundación en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Durante el discurso de inauguración, con Mateo y Elena sentados en primera fila, no habló de cifras ni de negocios. Habló de segundas oportunidades, de la importancia de la educación y de cómo un niño le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en propiedades, sino en el impacto positivo que dejas en el mundo. La Fundación Mateo de la Torre ya había ayudado a más de 500 familias a obtener la justicia que merecían, un número que crecía cada día. Su historia, que comenzó en la fría cabina de un avión con una negación y un secreto doloroso, se había convertido en un poderoso testimonio. Demostró que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que la redención es posible para aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a sus propios errores y enmendarlos. Su legado no estaba escrito en los libros de contabilidad de su empresa, sino en los rostros sonrientes de los niños que ahora tenían un futuro mejor. La verdad, finalmente, no solo había encontrado su camino, sino que había iluminado el de muchos otros, demostrando que el amor de una madre de verdad puede mover las montañas más altas.